Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese espacio donde desentrañamos los misterios y los secretos del mundo del espectáculo. Me da muchísima alegría tenerlos aquí de nuevo, listos para una nueva aventura juntos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que, digamos que ha estado encendiendo las redes sociales y los corrillos de chismorreo. Si hablamos de Can Yaman, ese galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de Demet Özdemir, su coprotagonista en aquella exitosísima serie que todos recordamos con nostalgia y por supuesto, también con algunas interrogantes. Pero no se confundan, esto no es un resumen más de su historia de amor en la pantalla. Hoy vamos a profundizar en los rincones más oscuros, esos secretos que se han mantenido ocultos tras el brillo de las cámaras y que, según parece, están a punto de explotar. Hay rumores, filtraciones y un montón de detalles que nos hacen preguntarnos si realmente conocemos a las estrellas que admiramos. Así que tomen asiento, pónganse cómodos y preparen sus palomitas porque este vídeo viene cargado de revelaciones. Y antes de que sigamos, un recordatorio rapidísimo: si les gusta el contenido que preparamos para ustedes, si disfrutan de estos análisis en profundidad, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos con el chisme. Todo empieza con esa química innegable que Can y Demet mostraron en la pantalla. Esa chispa que encendió corazones y que hizo que muchos creyeran en un amor de cuento de hadas. Pero detrás de los besos apasionados y las miradas cómplices, parece que se gestaba una realidad mucho más compleja y, según algunos, bastante turbia. Empecemos con los rumores que siempre han acompañado a Can, esa imagen de chico rebelde, impulsivo, con un temperamento que a veces lo lleva a cometer errores. Si bien es cierto que su carisma es innegable, también hay quienes aseguran que detrás de esa sonrisa cautivadora se esconde una personalidad difícil de manejar, incluso, algunos lo tildan de egocéntrico y bastante exigente. Y aquí es donde el nombre de Demet vuelve a entrar en juego. Porque Demet, según se ha filtrado en diversos medios turcos, no fue inmune a los desplantes de Can. Se habla de discusiones acaloradas en los sets de grabación, de exigencias poco razonables y de una constante competencia por el protagonismo, aunque, obviamente, el protagonismo masculino siempre ha sido más fuerte, especialmente en las producciones de Turquía. Muchos aseguran que Demet intentaba mantener la calma y la profesionalidad, pero que las actitudes de Can la llevaban al límite, incluso algunos miembros del equipo de producción lo confirmaron de manera anónima, hablando de un ambiente tenso y cargado de incomodidad. Pero lo más inquietante, y esto es lo que realmente ha causado el revuelo, son las acusaciones que han surgido recientemente. Algunos medios y fuentes anónimas, que aseguran haber estado presentes durante las grabaciones, afirman que Can habría tenido comportamientos inapropiados hacia Demet. No estamos hablando de simples discusiones o desacuerdos creativos, sino de actitudes que, según describen, rozaban el acoso. Se habla de comentarios fuera de lugar, de presiones indebidas y de un ambiente de trabajo que para Demet se habría vuelto insoportable. Estas acusaciones, por supuesto, no han sido confirmadas oficialmente y Can ha mantenido un silencio sepulcral al respecto, pero el eco de estas voces ha sido suficiente para poner en tela de juicio su imagen pública y su reputación profesional. Y esto no es todo, porque la historia se complica aún más con la aparición de terceras personas. Se ha hablado de celos, de triángulos amorosos y de supuestos romances fuera de la pantalla que habrían afectado la relación entre Can y Demet. Algunos aseguran que Can mantenía una relación paralela mientras trabajaba con Demet, lo que obviamente habría generado aún más tensión y resentimiento. Otros apuntan a que la propia Demet también tenía sus propios intereses amorosos al margen de la serie, lo que habría exacerbado los celos y la competencia entre ambos. Lo cierto es que, más allá de los rumores y las especulaciones, la realidad es que la relación entre Can y Demet, que parecía tan perfecta en la pantalla, se habría convertido en un auténtico campo de batalla en la vida real. Y este es un patrón que hemos visto repetirse en muchas otras parejas de la farándula, pero que en este caso, parece haber alcanzado un nivel especialmente tóxico y perjudicial para ambas partes. La presión de los fans, que idealizaron su relación en la ficción, tampoco ayudó en nada. Muchos seguían viendo a la pareja como un romance de novela, incluso después de que la serie terminara, y eso añadía más presión a sus vidas personales, obligándoles a mantener una imagen pública que seguramente no reflejaba la verdadera realidad. Pero las revelaciones no terminan aquí.
Porque además de los conflictos personales, parece que también hubo una batalla por el control de la imagen pública y el éxito de la serie. Algunos aseguran que Khan intentaba acaparar la atención y el protagonismo, relegando a Demet a un segundo plano, algo que obviamente no le sentaba nada bien a una actriz de su talento y trayectoria. Se habla de manipulación mediática, de filtraciones interesadas y de una estrategia para mantener su imagen como el galán indiscutible de la producción, incluso a costa de su compañera de reparto. Y esta lucha por el poder y la atención, lejos de fortalecer la relación entre ambos, la habría dinamitado por completo, dejando una serie de secuelas que, según parece, aún perduran. Demet, por su parte, siempre ha tratado de mantener la compostura y la profesionalidad, pero muchos aseguran que la experiencia la dejó profundamente marcada y que tardó bastante tiempo en recuperarse emocionalmente. De hecho, después de la serie, la hemos visto en producciones más maduras, alejándose de esos papeles de chica ingenua y enamoradiza que, de alguna manera, la encasillaron durante un tiempo. Y esto no es casualidad, sino más bien una respuesta a todo lo que tuvo que vivir durante ese periodo tan intenso de su vida. Y aquí es donde empiezan a surgir las preguntas más incómodas. ¿Realmente conocemos a las estrellas que admiramos? ¿Son sus vidas tan perfectas como las pintan en las redes sociales? ¿Qué se esconde detrás de esa fachada de glamour y éxito? La historia de Khan y Demet nos recuerda que a menudo, las apariencias engañan y que la realidad suele ser mucho más compleja y menos idílica de lo que nos imaginamos. Y esto no es solo una reflexión sobre estos dos actores en particular, sino sobre toda la industria del entretenimiento en general, donde las presiones, las rivalidades y los egos pueden generar situaciones realmente destructivas. Y todo esto, claro, sin contar la presión de los fans, que a menudo idealizan a sus ídolos y que tienen expectativas que en muchas ocasiones son imposibles de cumplir. La relación entre el público y las estrellas es un terreno pantanoso y resbaladizo, donde las emociones, las fantasías y las expectativas pueden llevar a situaciones realmente complejas y a veces hasta peligrosas. Y es que al final del día, los actores son personas de carne y hueso con sus propias inseguridades, sus propios problemas y sus propios demonios internos. Y pretender que sean perfectos es una quimera que a menudo termina causando más daño que beneficio. Pero volviendo a Khan y Demet, la pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo terminará esta historia? ¿Habrá una reconciliación o el distanciamiento será definitivo? Las respuestas no son fáciles y las especulaciones siguen estando a la orden del día. Algunos aseguran que ambos han intentado rehacer sus vidas y dejar atrás ese capítulo turbulento de su pasado, pero otros no descartan la posibilidad de que aún queden cuentas pendientes y que en algún momento vuelvan a encontrarse, quizás no en el ámbito personal, pero sí en el profesional. El tiempo dirá. Lo que sí está claro es que la experiencia de trabajar juntos marcó un antes y un después en sus vidas y que, de alguna manera, ambos llevan consigo las cicatrices de esa relación tan intensa y conflictiva. Y esto es algo que como espectadores y admiradores debemos tener siempre presente. Porque detrás de las historias de amor y desamor que vemos en la pantalla, hay vidas reales, con sus propias complejidades y sus propias heridas. Y es importante recordar que más allá de la admiración y el cariño que podamos sentir por nuestros ídolos, también debemos respetar su humanidad y su derecho a la privacidad. Y es que al final del día, esto es lo que nos deja la historia de Khan y Demet. Una reflexión sobre la fragilidad de las relaciones, sobre los peligros del éxito y sobre la importancia de mantenernos fieles a nosotros mismos, incluso en los momentos más difíciles. Y sobre todo nos recuerda que la verdad no siempre es tan brillante y glamurosa como nos la pintan, y que detrás de las sonrisas más deslumbrantes a veces se esconden los secretos más oscuros. Y esto es algo que como espectadores y como seres humanos debemos tener siempre presente. No dejarnos llevar por las apariencias y tratar de ver más allá de la superficie, porque es ahí, en la profundidad de las cosas, donde se encuentra la verdadera esencia de la vida. Y la vida, como bien sabemos, no es un cuento de hadas, sino una mezcla de luces y sombras, de alegrías y tristezas, de éxitos y fracasos. Y eso es lo que la hace tan fascinante, tan impredecible y a veces tan dolorosa. Ahora bien, hemos llegado al final de este recorrido por los claroscuros de Khan y Demet. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Hemos explorado las acusaciones, los rumores y las especulaciones que han rodeado a esta pareja, y hemos visto cómo la realidad puede ser muy diferente a lo que nos imaginamos. Pero más allá de los chismes y las intrigas, lo importante es que reflexionemos sobre lo que hemos aprendido.
Hemos visto cómo las presiones, las rivalidades y los egos pueden dañar las relaciones, y cómo las apariencias pueden ser engañosas. Y sobre todo, hemos recordado que los actores son personas de carne y hueso, con sus propias luchas y sus propias heridas. Así que, después de este análisis en profundidad, los invito a que saquen sus propias conclusiones. ¿Creen en las acusaciones contra Khan? ¿Piensan que Demet fue una víctima de las circunstancias? ¿O creen que la historia es mucho más compleja y que ambos tienen su parte de responsabilidad? La verdad, como siempre, es subjetiva y es tarea de cada uno formarse su propia opinión. Lo que sí les pido es que lo hagamos con respeto, sin caer en juicios fáciles y sin alimentar el morbo que a menudo rodea este tipo de noticias. Porque al final del día, lo importante es aprender de las experiencias de los demás y tratar de sacar lecciones que nos puedan ser útiles en nuestras propias vidas. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles por acompañarme en esta nueva aventura. Su apoyo y sus comentarios son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan entretenido como informativo. Y antes de despedirme, les invito a que dejen sus comentarios aquí abajo con sus opiniones, sus reflexiones y sus propias teorías sobre este tema. Me encantaría leer sus puntos de vista y seguir conversando con ustedes en la sección de comentarios. Y para terminar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que sean fanáticos de Khan y Demet y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los espero en la próxima entrega con nuevos secretos, nuevos misterios y nuevas revelaciones del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.